Dungeons and Dragons: Honor entre Ladrones no ha funcionado en taquilla, es más, podemos hablar de un absoluto fracaso. Se está estimando que la producción de Paramount Pictures y de Hasbro va a tener unas pérdidas estimadas en 200 millones de euros, lo cual es una absoluta barbaridad y que hace presagiar que evidentemente no habrá continuidad ni una posible secuela. Para poneros las cifras sobre la mesa, Dungeons and Dragons: Honor entre Ladrones tuvo un presupuesto de 150 millones de euros, a lo cual habría que sumar los gastos en publicidad y promoción, así como los intereses de los créditos solicitados. Todo ello en conjunto hace que en taquilla, teniendo en cuenta que lo que se recauda en taquilla luego hay que distribuirlo a mitad entre productora, distribuidora y salas de cine, hubiera tenido que recaudar en torno a 350 millones de euros y 450 millones de euros, lo cual desde luego no ha alcanzado, puesto que la cifra final de recaudación en taquilla supera por muy poquito los 200 millones de euros. También es cierto que las cifras de recaudación por parte de este tipo de películas luego hay que añadir una parte importante que se sitúa en torno al 20% o 30% de merchandising, es decir, estamos hablando de DVDs, Blu-rays, juegos de mesa, juegos de tablero, tazas, camisetas, miniaturas, es decir, todo este tipo de parafernalia que acompaña y que incluye pues lo que son los logos, figuras y personajes de lo que son la película. Y estamos hablando de que pues hay que pensar en que no vamos a volver a ver pues Dungeons and Dragons en mucho tiempo en pantalla, y desde luego olvidaos de cualquier tipo de secuela, puesto que, para poneros en contexto, podemos hablar de una producción de carácter similar como fue Warcraft en el año 2016, esta película basada en el conocido videojuego, que con un presupuesto similar de 160 millones de euros logró recaudar más de 400 en taquilla y sin embargo se canceló su secuela. Así que en este caso estamos hablando de una situación muchísimo peor. Y habría que preguntarse por qué no ha funcionado Dungeons and Dragons: Honor entre Ladrones en taquilla, por qué no ha llegado al gran público, qué es lo que ha podido ocurrir, porque yo os lo digo, yo he visto la película y a mí particularmente me ha gustado, me parece muy buena película, me parece muy divertida y muy entretenida. Entonces habría que preguntarse, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué no ha funcionado en taquilla? ¿Cuáles son las razones de que no haya llegado a un gran público? Y hoy vamos a enumerarlas, o por lo menos vamos a enumerar lo que yo pienso que han podido ser los 5 errores que se cometieron con esta película. El primero y más evidente es la fecha de estreno. La película se estrenó justo entre la publicación o el estreno de John Wick capítulo 4 y la película de Super Mario Bros. ¡Mamma mía! Es decir, estamos hablando de dos auténticos transatlánticos que recaudaron John Wick capítulo 4 más de 400 millones de euros y Super Mario Bros. Más de 1.300 millones de euros. Claro, cuando los cines tienen que pensar en cuántas salas dedican para proyectar cada cinta, evidentemente tiran por aquella que vaya a recaudar más, limitando el número de visionados y por tanto de recaudación por parte de estas películas, que lamentablemente, si no pegan el petardazo en la primera semana de recaudación, inmediatamente pasan al streaming y dejan de recaudar en taquilla. La segunda razón es la mala imagen de la marca Dungeons and Dragons / Wizards of the Coast. Justo antes del estreno de la película tuvimos los escándalos de la OGL y de Pinkerton, donde la marca como tal de Dungeons and Dragons y especialmente de Wizards of the Coast, provocada por parte de sus CEOs, del CEO de Hasbro y del CEO y de la CEO de Wizards of the Coast, había provocado que la marca o apareciera en publicaciones tan prestigiosas como Forbes o como el New York Times con términos bastante peyorativos y bastante negativos, lo cual hace que el timing por parte de los dirigentes de la empresa pues no fuera el mejor para meterse en tanta cantidad de líos. El tercer punto es una mala campaña publicitaria, y aquí más que mala campaña publicitaria hablaríamos de una inexistente campaña publicitaria. Es cierto que todos los roleros estábamos atentos y estábamos al día del futuro estreno de esta película, puesto que a través de las redes sociales
de Wizards of the Coast sí que se había ido anunciando, sí que se había aparecido diferentes cosas de promoción sobre la promoción de esta cinta, pero lo cierto es que para el público mayoritario, para la gran cantidad de gente que podía ir a verlo, se tardó muchísimo, tardaron mucho en aparecer la publicidad en marquesinas por la calle, en anuncios en televisión y las pocas entrevistas que se concedieron durante la gira promocional de la misma. Como digo, se enfocó demasiado hacia los roleros y se olvidó un poco al público mayoritario que prácticamente no estaba al día de que se fuera a estrenar esta película. Otro punto es el tono de la cinta. Se eligió una especie de comedia de aventuras donde, pues, la verdad es que se siguió un tono muy similar a lo que serían las películas de superhéroes de Marvel Disney. Es más, esta cinta parece en algún momento una secuela de la saga de Thor dirigida por Taika Waititi. Surprise, and I think that's where Y lo cierto es que estamos encontrando cierto hastío o hartazgo por parte del público con respecto a las películas de superhéroes donde, salvo la excepción de Guardianes de la Galaxia Volumen 3, el resto de películas de superhéroes han pasado sin pena ni gloria por la taquilla, incluso teniendo auténticos bajonazos como los de Ant-Man, Shazam 2, etc., ¿no? Donde parece que el público está ya un poco cansado de la misma fórmula que hemos visto en todo este cine de superhéroes. Es más, si nos fijamos en los productos televisivos, nos damos cuenta de que las series de fantasía que han buscado ese tono un poco mitad de comedia, aventura, como La Rueda del Destino o como Willow, pues no han acabado funcionando. Y sin embargo, lo que sí que ha funcionado dentro de este tipo de productos televisivos han sido series con otro tipo de tono, como como Juego de Tronos, como The Witcher o como La Casa del Dragón, con un tono mucho más adulto, con un tono mucho más oscuro y con una violencia mucho más marcada, que hacen, pues atraen a un tipo de público más adulto. Y el último punto sería el tráiler. El tráiler es una de las cosas más importantes dentro de lo que es una cinta, puesto que es la carta de presentación que va a llevar a una mayor cantidad de personas lo que significa la película. Y dentro del tráiler podíamos ver una sucesión de monstruos que proceden del bestiario, del manual de monstruos de Dungeons and Dragons, como es la bestia desplazante, el cubo gelatinoso, el oso lechuza. Bueno, todo este tipo de criaturas que, pues, evidentemente un rolero que conoce, pues, los monstruos habituales de Dungeons and Dragons los conoce, pero que el público mayoritario, el público generalista, no tiene la menor idea de qué son esos bichos que están apareciendo. Básicamente, por parte del público mayoritario, su conocimiento de la fantasía se reduce a los dragones y a los orcos. La edad de los hombres termina. El tiempo del orco ha llegado. Por lo tanto, toda esta serie de criaturas les deja un poquito raros. Incluso lo que sería el único dragón que aparece así más o menos por el tráiler era un dragón negro que escupía ácido, lo cual volvemos a decir que descoloca bastante al público generalista, cuyo conocimiento de los dragones pues es el dragón rojo que escupe fuego. Desde luego fueron una serie de guiños que iban dirigidos hacia los roleros y que desde luego pues gustaron mucho, pero que evidentemente se alejaban bastante de lo que eran las pretensiones o conocimiento que tiene el público generalista sobre los mundos de fantasía. Bueno, y como conclusión final se puede sacar el hecho de que esta película, que estaba hecha por roleros y para roleros, estaba hecha con mucho cariño y estaba hecha pensando justamente en los roleros. Y quizá ahí está el problema, que no fue pensada para un público generalista. A pesar de que hoy en día el rol se encuentra en uno de los momentos más álgidos de popularidad, especialmente por Dungeons and Dragons, dentro de las redes sociales, sigue siendo un nicho y no hay una masa suficiente de roleros que puedan financiar
a través de taquilla pues una cinta como esta. Se necesita un público mayoritario y en eso fracasó esta cinta, en no saber llegar a un público mayor. Fue dirigida, como digo, fue hecha por roleros y para roleros y fue muy dirigida con muchos guiños y con muchos easter eggs para los roleros, pero que se escapó de lo que sería un público mayoritario. No supo encandilarle, no supo conectar. Quizá una película con un tono más serio, con un argumento pues más adulto y tocando menos criaturas hubiese tenido más éxito, no lo sabremos, pero lamentablemente es lo que se ha producido, no se ha llegado al público mayoritario, lo cual hace que pues podamos olvidarnos de ver una continuación cinematográfica de Dungeons and Dragons. Y yo os lo digo que lo lamento mucho porque a mí es una película que me gustó como rolero que soy y evidentemente hoy estaría encantado de poder venir aquí a deciros que pues ya hay planificada una secuela, una trilogía y spin-offs de todos los protagonistas, pero lamentablemente es el segundo fracaso consecutivo de Dungeons and Dragons en el cine después de aquella infausta película con Jeremy Irons poniendo caritas y aquí tal, y que pues lamentablemente parece que no volveremos a ver Dungeons and Dragons por lo menos en mucho tiempo. Lamentablemente es así. No sé qué opináis vosotros, si os gustó la película, si creéis que habría que cambiar algo, me lo podéis dejar abajo en comentarios y poder compartirlo con todos. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos.